Muy bien, a las 9:15, presentándole nuestras disculpas al doctor Eduardo Enríquez, porque lo hemos hecho esperar un poquito, pero la ministra estaba conversando bastante de temas, mejor dicho, estábamos entrevistándolo y había muchas preguntas. Doctor Enríquez, ¿cómo está? Dividamos pantalla, por favor, para ver si estamos bien de audio y video. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha bien? Sí, buenos días, Jimmy. Muchas gracias. Sí, le escucho bien, sí. Muy bien, doctor. A ver, doctor, nos gustaría conocer, el doctor Enríquez, por si acaso es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctor, se presenta una especie de fenómeno que es el de Castillo. Muchos habíamos creído, usted me corregirá como siempre si estoy errado, que podía ser una suerte de referente o golpe geopolítico en América Latina. Sin embargo, ayer que conversábamos con la doctora Carol Murillo, que también es una estudiosa como usted, nos decía que tenía algún temor porque él no tiene formación de izquierda y es más bien un producto, sí, del olvido, de la marginación, de que ha salido de donde nadie ve, que es la pobreza extrema que hay fuera de Lima. Me pregunto, ¿cómo va a gobernar así Castillo? Bueno, buenos días. Tal vez haya alguna información que la señora Carol Murillo sabe que yo no sé, pero de lo que se sabe, el partido Perú Libre se identifica incluso con una línea de marxismo, pero al menos de lo que se sabe es que tiene una línea de comunicación fuerte con lo que es el proceso de Bolivia, el gobierno boliviano. Usted sabe del MAS. Ayer yo veía un tuit que enviaba el expresidente Evo Morales y, bueno, saludaba y felicitaba a Pedro Castillo. Entonces, no sé, a mí me parece que eso como que muestra ya como que se muestra que hay una claridad ideológica, ¿no? Otra cosa es, vamos a ver cómo termina gobernando, cómo, digamos, se comporta, digamos, en el gobierno cuando ya se afirme el resultado y ya se lo oficialice, pero me parece que hay claridad, no sé. Bien, es decir, de lo que se va viendo. ¿Sí? Claro, que usted sostiene que sí tiene claridad ideológica. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo gobernar en un país que ha tenido 25 años por lo menos de una presencia muy fuerte neoliberal a través de las sucesiones, de elecciones, de actuaciones del Congreso que pone y saca presidentes, pero históricamente han venido ganando los neoliberales? Ese entonces es el desafío de Castillo. Vamos por ahí entonces. ¿Cómo gobernar en medio de este entorno tan enrarecido para él? Yo veía un comentario en Twitter que se decía que tal vez el ser presidente de Perú es como un muy mal negocio, ¿no? Es como muy riesgoso. De hecho, la presidencia de cualquier país latinoamericano lo es, pero en el Perú todavía más, ¿no? En estudios que se han hecho sobre el Perú, más bien comparativos sobre América Latina y la estabilidad de los sistemas políticos, América Latina es inestable y el Perú es uno de los más inestables en América Latina, ¿no? Y claro, y la historia reciente muestra que en los últimos 5 años ha habido 4 presidentes, Vizcarra, Merino, ahora está Sagasti y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, bueno, si vemos desde ese punto de vista, es como que ya está en riesgo su estabilidad, se viene de una altísima estabilidad, y lo que se puede añadir es que además de toda la conflictividad que existe dentro del Estado peruano y principalmente dentro del Congreso, ahora se añade un tema de conflictividad adicional, que es un tema de conflictividad de ideológico y de clase, ¿no? Que tal vez antes no se estaba expresando mucho con los anteriores presidentes. Sí. Doctor, sí, perdone que lo interrumpa, porque ahora que estamos hablando de estabilidad, ¿cómo explicar algo que sucede en el Perú? A pesar de todos estos sobresaltos que ha tenido la democracia con sucesiones bien ajustadas de presidente entre un presidente y otro por obra y gracia del Congreso,
se mantiene una estabilidad económica que a veces hay gente que no se explica, ¿no? Por ejemplo, ganó Castillo, está ganando Castillo y el riesgo país ha bajado 4 puntos. 4 puntos. No, perdón, ha subido. 4 puntos que no es realmente nada. Mi pregunta es, ¿cómo entender este fenómeno? A pesar de tanta inestabilidad política, tanta estabilidad económica. Bueno, lo que hay, yo podría decir es que creo que esto nos llama a cuestionarnos seriamente este indicador del Producto Interno Bruto, ¿no? Ujú. O sea, si vemos el Producto Interno Bruto de Perú, o sea, es de los mejores de América Latina y más estables, y se ha mantenido un crecimiento continuo en las 2 últimas décadas, pero es un indicador muy engañoso, ¿no? A la final demuestra que ha habido, digamos, crecimiento económico, pero en mucho ese crecimiento es basado en las ganancias, en las rentas principalmente de la minería, ¿no? Mm. Y de ahí ese crecimiento no es que se ha expandido hacia la población, y tanto así que en 2 últimas décadas hay una importante migración peruana a países vecinos como Argentina y sobre todo Chile. Entonces eso muestra que no, ese no es un crecimiento inclusivo, y que eso es una especie incluso de espejismo, o es una imagen de crecimiento que tal vez le sirve a unos sectores reducidos de la población, pero no es algo que está beneficiando a la mayoría, ¿no? Y Mm. por eso se muestra también el descontento y este voto protesta a favor de Castillo, pero también es una forma regional, ¿no? También Chile tiene un crecimiento muy bueno en las 2 últimas décadas, pero vemos lo que está pasando y las protestas, y que van a hacer una nueva constitución. Lo mismo pasa en Colombia, es también un Mm. crecimiento que se mantiene, pero no es inclusivo, también hay una altísima inmigración colombiana. Entonces es básicamente un indicador engañoso, y que Claro, yo creo que cada vez se lo o sea debe hay tomar un menos en crecimiento serio. económico sin equidad, ¿verdad? A ver, vamos con Omar, que tiene otra pregunta. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, Buenos doctor. días. ¿Cómo está? Oiga, doctor. A ver, arrancó con México, de ahí fue con Argentina, Bolivia ganó Arce, en Chile constituyente que va a abolir la constitución del dictador Pinochet, Colombia, hasta ayer estaba viendo que en Cali siguen las protestas, en Perú gana Castillo. A ver, estamos viendo un renacer de la izquierda, todos estas movilizaciones que tuvimos en 2019 son los coletazos que ahora los estamos viviendo. ¿Cuál es la situación geopolítica de la región en estos momentos? Bueno, lo que yo diría lo que pasa es una especie de como tendencia hacia una especie de nueva oleada de izquierda. Principalmente lo que se puede ver es que, digamos, la anterior oleada, ¿no? Esa que Ujú, comenzó en los 2000, ujú, bueno, principalmente con la presidencia de Hugo Chávez, ¿no? La victoria de Hugo Chávez en el 98, y que se extendió. Esa oleada de izquierda entró en crisis más o menos alrededor del año 2013 en ujú. Brasil, en Argentina, pero sobre todo lo que marcó eso fue esa crisis económica que hubo en la mitad de la década anterior, ¿no? De los 2010, y que principalmente se expresó como crisis de los precios del petróleo, ¿no? Y eso principalmente afectó a países como Venezuela y Ecuador, sobre todo a Venezuela, aunque también hay unos temas ahí, yo creo que de mal manejo económico y sobre todo de descontrol de la inflación. Pero, digamos, esa crisis económica regional afectó a esos gobiernos de izquierda, y por eso salió el kirchnerismo de Argentina, salió el PT de Brasil, Ujú. también incluso entró en crisis el gobierno digamos, de Rafael Correa. Después, bueno, vino el cambio con Moreno, pero después, bueno, básicamente Moreno comenzó a gobernar con la propuesta del candidato opuesto, ¿no? Comenzó a gobernar con la derecha y las élites. Y bueno, esa crisis de esa oleada, ahí se comenzó a hablar de que hubo en cambio un giro a la derecha, ¿no? Entonces entró Bolsonaro en Brasil, entró Macri en Argentina, ganó otra vez la presidencia del uribismo en Colombia, pero lo que pasa es que esa oleada de derecha
también ha entrado en crisis en mucho, ¿no? O sea, ya vemos que... Ya está más rápido que inclusive el progresismo, ¿no? Hasta más, en menos tiempo. O sea, es como unos 3 años, ni 4 años, y hay encuestas que dicen que en Colombia está primero Gustavo Petro, ¿no? Es Bolívar. En Brasil estaría ya encabezando encuestas Lula da Silva, o sea, regresaría si se confirma su candidatura. En Argentina entonces entra Alberto Fernández, regresa el peronismo, y incluso se da algo que no se dio antes, que es que gane la presidencia la izquierda en México, ¿no? Que eso es una novedad y es un... Claro. Oiga, pero doctor, y si esas cosas se corroboran, vamos a quedar aislados, pues, ¿o no? Ideológicamente hablando. Pues un poco así se puede decir que estamos yendo como a la otra vía, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer la Colombia de la primera década del 2000, así, más o menos. Sí, claro, en el contexto ecuatoriano es como que regresamos un poco a los 90s, pero digamos que incluso, bueno, es un gobierno de un banquero, pero lo que pasa es que, bueno, no sé, también a mí me parece que la victoria del Ecuador de Lazo es un poco engañosa. Más no se debe más porque ahí hay una falta de encuentro entre lo que es el correísmo, Revolución Ciudadana con Pachacutic, ¿no? Claro. Pero es una victoria muy engañosa y el gobierno de Lazo a mí me parece que es muy débil. Tiene apenas, que es como 15 asambleístas, o sea, y ya se está avisando que desde la CONAIE que podría haber movilizaciones que se vienen. Entonces es una victoria muy engañosa. Pero ojo, doctor, ojo que ya el bloque oficialista ya lo dejó sin bloque al Partido Social Cristiano. Ya van 4 que se han pasado del lado de allá. Ayer también alguien de UNES también parece que se va para el lado oficialista. Pues claro, el gobierno de Lazo está en su lucha ahí, digamos, por estabilizarse, por consolidarse, pero también a mí incluso me parece que el tema es que su programa de gobierno va a ser, parece, ya se está viendo incluso funcionarios del gobierno de Moreno que están siguiendo en el gobierno de Lazo, que él los está ratificando. Entonces, es que no se ve hasta qué punto él pueda reactivar la economía, y entonces si eso se confirma, no se sabe si este gobierno también va a entrar en crisis de legitimidad y en protestas, porque si va a seguir, si hace lo que se espera, que son estas políticas neoliberales y no se sabe hasta qué punto van a ser radicales, se puede esperar escenarios de conflictividad aquí también. Entonces, muchas gracias. Digamos que sí. Disculpe la interrupción, doctor, es que el tiempo nos persigue. Gracias, doctor Claro, Eduardo Enríquez, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Un abrazo, doctor, muy amable. Gracias, doctor.